El mecánico llegó para arreglar el auto del millonario. Pero, al abrir la cajuela, encontró una foto de su madre desaparecida hace muchos años. El rugido del motor del Bentley Continental plateado alertó a Santiago Ramírez de la llegada de su próximo cliente. Mientras se limpiaba las manos con un trapo manchado de grasa, observó cómo el lujoso automóvil se detenía frente a su pequeño taller en una de las colonias más humildes de la Ciudad de México. «Lupita, Lupita, ven a ver esto», gritó Santiago a su hermana menor, quien salía con una bandeja de café. «Ay, Santiago, no hagas tanto escándalo», respondió ella, acomodándose un mechón rebelde de su cabello negro. «Es solo un coche». «No es solo un coche, hermanita. Es la oportunidad que estábamos esperando para pagar tu colegiatura del próximo semestre». Santiago observó con atención al hombre de traje impecable que descendía del vehículo. Don Armando Mendoza, uno de los empresarios más influyentes de México, avanzaba hacia él con paso firme, su cabello entrecano perfectamente peinado y una expresión de impaciencia en el rostro. «¿Santiago Ramírez?», preguntó con voz autoritaria. «El mismo, señor», contestó Santiago, extendiendo la mano que limpió apresuradamente en su overol gastado. Don Armando observó la mano un segundo antes de estrecharla brevemente. «Me recomendaron su taller. Dicen que eres el mejor mecánico de la zona. Mi auto hace un ruido extraño en el motor cuando acelero por encima de los 100 kilómetros». Santiago asintió, intentando ocultar su sorpresa. ¿Cómo había llegado un hombre como don Armando Mendoza a su modesto taller? Sin hacer preguntas innecesarias, se acercó al vehículo. «Permítame revisarlo, señor». Don Armando entregó las llaves y se dirigió hacia la pequeña oficina donde Lupita ya había preparado café. Santiago abrió el capó y se inclinó para examinar el motor. El Bentley era una obra de arte mecánica, algo que rara vez tenía oportunidad de tocar. Después de una inspección cuidadosa, localizó una manguera de refrigeración ligeramente suelta. No era nada complicado, pero sabía que en los talleres de lujo le cobrarían una fortuna a don Armando por algo tan sencillo. Necesitaba unas herramientas específicas. Caminó hacia la parte trasera del auto y abrió el maletero, esperando encontrar el kit de emergencia. Al abrir la tapa, su corazón dio un vuelco tan violento que tuvo que apoyarse en el coche para no caer. Sobre el forro aterciopelado del maletero, junto a una llave inglesa de emergencia, había una fotografía arrugada y desgastada. Una fotografía de una mujer joven con un niño de unos 5 años. Una fotografía de su madre, Esperanza, con él mismo. La mano de Santiago tembló cuando tomó aquella imagen que había buscado durante años. La última foto que tenían de su madre antes de que desapareciera misteriosamente hace 20 años. ¿Qué hacía en el maletero del auto de don Armando Mendoza? 1000 preguntas estallaron en su mente mientras guardaba discretamente la fotografía en el bolsillo de su overol. Su respiración se aceleró y tuvo que hacer un esfuerzo monumental para mantener la compostura. Cerró el maletero y regresó al motor, trabajando mecánicamente, mientras su mente corría a toda velocidad. La reparación le tomó apenas 15 minutos, pero cada segundo pareció una eternidad. Podía escuchar a don Armando conversando amablemente con Lupita en la oficina, su risa ocasional resonando como una burla cruel. ¿Sabría este hombre qué había pasado con su madre? ¿Sería él responsable de su desaparición? Cuando terminó, cerró el capó con un golpe seco y respiró profundamente antes de dirigirse a la oficina. «Está listo, señor Mendoza», anunció, intentando que su voz sonara normal. «Era solo una manguera suelta, la he asegurado correctamente». Don Armando lo miró con sorpresa. «¿Tan rápido? ¿En el taller oficial me hubieran tenido todo el día? Y le hubieran cobrado como si hubieran cambiado todo el motor», añadió Santiago con una sonrisa forzada. El empresario rió con ganas y sacó su cartera. «¿Cuánto te debo, muchacho?», Santiago calculó rápidamente. 200 pesos por la mano de obra. «Señor». Don Armando levantó una ceja, claramente sorprendido por lo módico del precio. «Toma», dijo, entregándole un billete de 1000 pesos. «Quédate con el cambio. La honestidad debe ser recompensada». Santiago tomó el dinero con un nudo en la garganta. Si este hombre tenía algo que ver con la desaparición de su madre, ¿qué sabía él de honestidad? «Gracias, señor», murmuró. «Si tiene cualquier otro problema con el auto, ya sabe dónde encontrarme». Don Armando asintió, tomó las llaves
y se despidió cortésmente de Lupita antes de subir al Bentley y arrancar. En cuanto el coche desapareció de su vista, Santiago sacó la fotografía de su bolsillo. La imagen le devolvió la mirada. Su madre, con su cabello negro recogido en una trenza, sonreía con esa calidez que él apenas recordaba. En sus brazos, un pequeño Santiago de 5 años miraba a la cámara con inocencia, sin saber que pocos días después su madre desaparecería sin dejar rastro. «¿Qué es eso?», preguntó Lupita, que se había acercado silenciosamente. Santiago dudó un momento antes de mostrarle la fotografía. «La encontré en el maletero del coche de don Armando». Lupita tomó la imagen con manos temblorosas. A diferencia de Santiago, ella apenas tenía recuerdos de su madre, pues solo contaba con 3 años cuando Esperanza desapareció. «¿Qué significa esto, Santiago?», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «No lo sé, hermana, pero voy a averiguarlo». Esa noche, mientras Lupita dormía, Santiago permaneció despierto mirando viejos álbumes familiares. La fotografía encontrada era exactamente la misma que había desaparecido de su casa años atrás. La última que se tomaron con su madre, en el silencio de la noche, evocó los recuerdos fragmentados que conservaba de Esperanza. Su voz cantando canciones de cuna, el olor a canela de su piel, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando reía. Todos esos años creyó que su madre los había abandonado voluntariamente, a pesar de las protestas de doña Mercedes, quien siempre insistió en que Esperanza jamás habría dejado a sus hijos por voluntad propia. Ahora, con aquella fotografía entre sus manos, Santiago comprendía que su tía quizás tenía razón. Quizás su madre nunca quiso irse. Quizás alguien la obligó. Y ese alguien podría ser don Armando Mendoza. Con determinación, Santiago guardó la fotografía en el cajón de su mesita de noche y tomó una decisión. Descubriría qué había pasado con su madre, costara lo que costara. No sabía cómo, pero encontraría la forma de acercarse a la mansión Mendoza y desentrañar el misterio que había marcado su vida durante 20 años. Lo que no sospechaba Santiago es que aquella simple fotografía desencadenaría eventos que cambiarían para siempre el destino de 2 familias y revelarían secretos que muchos habían intentado sepultar. Una semana había pasado desde el hallazgo de la fotografía y Santiago no podía quitarse de la cabeza la imagen de su madre en el maletero del Bentley de don Armando. Cada noche repasaba posibles escenarios. Cada mañana despertaba con la determinación renovada de descubrir la verdad. La oportunidad llegó antes de lo esperado. El teléfono del taller sonó mientras Santiago ajustaba el carburador de una vieja camioneta. «Taller Mecánico Ramírez», contestó, limpiándose la grasa de las manos con un trapo. «Buenas tardes. ¿Habló con Santiago Ramírez?», respondió una voz formal al otro lado de la línea. «Él habla. Le llamo de parte del señor Armando Mendoza. Quedó muy satisfecho con su trabajo la semana pasada y quiere ofrecerle un puesto como mecánico de medio tiempo en su residencia. Tiene una colección de autos clásicos que necesitan mantenimiento regular». Santiago casi dejó caer el teléfono. El destino le estaba tendiendo un puente directamente hacia las respuestas que buscaba. «Por supuesto, estoy interesado», respondió, intentando controlar el temblor en su voz. «Excelente. Podría presentarse mañana a las 9 en la residencia Mendoza. Se encuentra en Lomas de Chapultepec, calle Montañas número 205. Esa noche, durante la cena, Santiago le contó la noticia a Lupita. Su hermana dejó caer el tenedor, sobresaltada. «¿Vas a trabajar para el hombre que podría tener algo que ver con la desaparición de mamá? Te has vuelto loco. Es la única forma de investigar, Lupita. Necesito entrar a esa casa, hablar con la gente que trabaja ahí. Podría encontrar respuestas. ¿Y si es peligroso? ¿Y si descubre lo que buscas?» Santiago tomó la mano de su hermana. «Tendré cuidado, te lo prometo. No puedo dejar pasar esta oportunidad». A la mañana siguiente, Santiago se presentó puntualmente en la imponente mansión Mendoza. Un guardia de seguridad lo escoltó a través de los jardines perfectamente cuidados hasta una construcción independiente donde se encontraba la colección de automóviles clásicos de don Armando. «¡Caramba!», exclamó Santiago al entrar al garaje climatizado. Ante él se extendía una colección impresionante. Un Porsche 356 de 1955, un Ferrari 240 Chevrolet de 1962,
un Mercedes-Benz 300 SL Gullwing y media docena más de joyas automotrices que cualquier mecánico soñaría con tocar alguna vez. Impresionante, ¿verdad? La voz grave de don Armando lo sobresaltó. Mi pequeño tesoro. Santiago se giró para encontrarse con el empresario, quien lo observaba con una mezcla de orgullo y curiosidad. Es la colección más increíble que he visto, señor Mendoza. Don Armando sonrió complacido. Mi anterior mecánico se jubiló después de 15 años. Necesito a alguien con talento y honestidad para cuidar de estos bebés. Me dijeron que eres el mejor de la zona. Santiago asintió, preguntándose cómo un hombre capaz de sonreír así podría estar involucrado en la desaparición de su madre. Haré mi mejor esfuerzo, señor. Bien, trabajarás 3 días a la semana. El salario es el doble de lo que cobras normalmente en tu taller, más bonificaciones por cada restauración especial. La oferta era demasiado generosa para rechazarla, incluso sin considerar su investigación personal. Acepto, señor. ¿Cuándo puedo comenzar? Ahora mismo. El Porsche necesita una revisión del sistema de inyección. Santiago pasó toda la mañana trabajando en el Porsche, fascinado por la mecánica del vehículo clásico. Ocasionalmente, miembros del personal de la mansión entraban al garaje y él aprovechaba para entablar conversación casual, buscando alguna información sobre empleados antiguos. Durante el almuerzo en la cocina del personal, conoció a Dolores, una cocinera de unos 60 años que había trabajado para los Mendoza por más de 2 décadas. «¿Así que tú eres el nuevo mecánico?», preguntó Dolores, sirviéndole un plato de chiles rellenos. «Come bien, muchacho. Estás muy flaco». Santiago sonrió, recordando a su propia abuela. «Gracias, señora Dolores. Dígame, ¿lleva mucho tiempo trabajando aquí?» «Desde que don Armando se casó con la difunta señora Mendoza. Que en paz descanse. 23 años ya». Santiago sintió un escalofrío de expectación. Debe haber visto pasar a mucha gente por esta casa. Uy, sí, mayordomos, choferes, jardineros. Aunque la rotación no es mucha, don Armando paga bien y trata con respeto, no como otras casas donde he trabajado. Y empleados de hace unos 20 años. ¿Recuerda a alguno en particular? Dolores entrecerró los ojos, súbitamente cautelosa. ¿Por qué preguntas, muchacho? Santiago improvisó rápidamente. Simple curiosidad. Me gusta conocer la historia de los lugares donde trabajo. La cocinera pareció relajarse, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió bruscamente. Una joven alta y elegante entró con paso decidido. Su cabello castaño oscuro caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Y sus ojos, intensos y desconfiados, se clavaron inmediatamente en Santiago. «Dolores, necesito que prepares algo especial para la cena. Papá ha invitado a los Valenzuela», dijo con voz firme, sin dejar de observar al mecánico. «Por supuesto, señorita Mariana», respondió Dolores. La joven se acercó a Santiago, estudiándolo con descarada curiosidad. «Tú debes ser el nuevo mecánico», afirmó, extendiendo una mano perfectamente manicurada. «Mariana Mendoza». Santiago se limpió apresuradamente las manos en su overol antes de estrechar la suya. «Santiago Ramírez, señorita. Mi padre dice que eres un genio con los motores». «Su padre exagera». «Mi padre nunca exagera», respondió ella con una media sonrisa. Especialmente cuando se trata de sus autos. Había algo en su mirada que inquietaba a Santiago, una mezcla de altivez y vulnerabilidad que no encajaba con la imagen de niña rica que proyectaba. «Espero estar a la altura de sus expectativas», respondió Santiago. «Eso espero. Esos autos valen más que esta casa», exageró ella, dirigiéndose hacia la puerta. «Y esta casa vale más que... bueno, probablemente más que toda tu colonia». El comentario, deliberadamente ofensivo, provocó que Santiago apretara la mandíbula. El valor de las cosas no siempre se mide en dinero. «Señorita Mendoza». Mariana se detuvo en seco y lo miró con renovado interés. «Vaya, un mecánico filósofo. Eso es nuevo». Se marchó sin añadir nada más, dejando tras de sí un ligero aroma a jazmín y una atmósfera tensa. «No le hagas caso», suspiró Dolores. «La señorita Mariana no es mala persona, solo está sola. Desde que murió su madre hace 10 años, se ha vuelto un poco difícil». Santiago asintió, aunque apenas escuchaba. Su mente seguía procesando la posibilidad de que el padre de esa joven altanera pudiera ser responsable de la desaparición de su madre. Esa tarde,
mientras trabajaba en el Porsche. Santiago observó a don Armando conversando con un hombre mayor en el jardín. La conversación parecía tensa, con gestos enérgicos por parte de ambos. «Ese es don Gabriel, el administrador», comentó una voz a su espalda. Santiago se giró para encontrarse con un jardinero de edad avanzada. «Hola, soy Santiago, el nuevo mecánico, Ramón, jardinero desde hace 25 años», se presentó el hombre, estrechando su mano con firmeza. «Si quieres sobrevivir aquí, muchacho, mantente alejado de los asuntos de la familia y haz bien tu trabajo». «¿Por qué lo dice?». El viejo jardinero miró a su alrededor antes de responder en voz baja. «Esta casa guarda secretos que es mejor no conocer. Yo he visto cosas», se interrumpió bruscamente. «Olvida lo que dije. Solo haz tu trabajo y vete a casa, sin añadir más». Ramón se alejó, dejando a Santiago con más preguntas que respuestas y la certeza de que la mansión Mendoza ocultaba secretos que podrían conducirlo hasta su madre. Al final de la jornada, mientras guardaba sus herramientas, Santiago no podía evitar pensar que había dado el primer paso en un camino sin retorno, un camino que, esperaba, lo llevaría finalmente a la verdad sobre Esperanza. 2 semanas después de comenzar a trabajar en la mansión, Santiago había establecido una rutina. Los lunes, miércoles y viernes se presentaba puntualmente a las 9 de la mañana y pasaba el día entre los motores de los autos clásicos de don Armando. El resto de la semana atendía su propio taller, donde Lupita lo ayudaba cada vez más para compensar sus ausencias. Aquella mañana de viernes, Santiago llegó a la mansión Mendoza, bajo una llovizna típica de la temporada. El guardia de seguridad ya lo conocía, y simplemente le hizo un gesto con la cabeza mientras abría el portón. En el garaje, un sobre manila lo esperaba sobre el capó del Ferrari. «Para Santiago, urgente», decía la nota escrita con letra elegante. Dentro encontró las llaves del Mercedes-Benz 300 SL y una nota de don Armando. «Necesito que revises el sistema eléctrico. Hay un problema con las luces delanteras. Volveré por la tarde. A.M.» Santiago sonrió. El Mercedes era su favorito de la colección. Un verdadero clásico con puertas de ala de gaviota. Abrió el capó y se sumergió en su trabajo, olvidando momentáneamente su verdadera misión en aquella casa. «Veo que te gusta ese auto», dijo una voz familiar detrás de él. Santiago se incorporó rápidamente, golpeándose la cabeza con el capó. Mariana Mendoza lo observaba con una expresión diferente a la de su primer encuentro. Más relajada, casi amistosa. «Es una obra maestra», respondió Santiago, frotándose la cabeza. «No fabrican autos así en estos días». Mariana se acercó, observando el motor con genuino interés. «Mi padre dice que eres el mejor mecánico que ha tenido». Nunca lo había escuchado elogiar tanto a un empleado. Santiago no supo qué responder. Era difícil reconciliar la imagen del empresario amable y generoso con la del posible responsable de la desaparición de su madre. «Solo hago mi trabajo, señorita Mendoza. Llámame Mariana, por favor. Odio las formalidades», dijo ella recostándose contra el automóvil. «Siempre quisiste ser mecánico». La pregunta lo tomó por sorpresa. Era la primera vez que Mariana mostraba interés en su vida. En realidad, quería ser ingeniero automotriz, pero tuve que hacerme cargo de mi hermana menor cuando mi madre... Se detuvo, inseguro de cuánto revelar. «¿Cuándo tu madre qué?», insistió Mariana. «Desapareció, hace 20 años». Algo cambió en la expresión de Mariana, un destello de empatía genuina. «Lo siento mucho. Yo perdí a mi madre hace 10 años. Cáncer. Por un instante». Ambos compartieron el silencio de quienes conocen el dolor de la ausencia materna. «¿Tu padre nunca se volvió a casar?», preguntó Santiago, aprovechando la inesperada intimidad del momento. «No, hay mujeres que lo intentan, claro, pero él siempre dice que el amor de su vida ya se fue». Mariana suspiró. «A veces creo que su única pasión ahora son estos autos y sus negocios». Santiago asintió, buscando la forma de dirigir la conversación hacia el pasado. «Y siempre vivieron en esta casa, desde que tengo memoria, aunque se remodeló hace unos 15 años», respondió ella, y luego miró su reloj. «Tengo que irme. Tengo una reunión con la fundación que dirijo». «¿Diriges una fundación?». Mariana sonrió, visiblemente orgullosa. «La Fundación Mendoza. Ayudamos a mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. No todo es frivolidad en mi vida. Mecánico,
Santiago sintió una punzada de culpa por haberla juzgado tan duramente. Nunca pensé que lo fuera. Mentiroso, dijo ella con una sonrisa genuina antes de marcharse. Esa interacción dejó a Santiago desconcertado. Mariana Mendonça era mucho más compleja de lo que había imaginado, y don Armando parecía ser un hombre respetado y hasta querido por quienes lo rodeaban. ¿Cómo encajaba eso con sus sospechas? Al mediodía, mientras compartía el almuerzo con el personal, Santiago finalmente encontró una oportunidad para obtener información concreta. Dolores había preparado chiles en nogada para celebrar el cumpleaños de Ramón, el jardinero, y el ambiente festivo había relajado las reservas habituales. Dolores, ¿recuerdas a una empleada que trabajó aquí hace unos 20 años? Se llamaba Esperanza. Preguntó Santiago intentando sonar casual. La cocina se sumió en un silencio repentino. Dolores dejó caer el cucharón en la salsa, salpicando su delantal. «¿Esperanza Ramírez?», preguntó con voz temblorosa. «¿La conociste?». El corazón de Santiago dio un vuelco. «Era mi madre». Dolores se santiguó rápidamente. Ramón y otro empleado intercambiaron miradas nerviosas. «Dios mío, chico, eres el hijo de Esperanza». Dolores se acercó, estudiando su rostro. «Ahora veo el parecido. Tienes sus ojos. ¿Qué sucedió con ella?», preguntó Santiago, sintiendo que finalmente estaba cerca de la verdad. «Desapareció cuando yo tenía 5 años». Dolores miró a su alrededor con nerviosismo. «No deberíamos hablar de esto aquí», susurró. «Los muros tienen oídos en esta casa. Por favor», insistió Santiago. «He pasado 20 años sin saber qué le ocurrió». La cocinera suspiró profundamente. «Tu madre era la gobernanta principal de esta casa. Una mujer excepcional, honesta como pocas», comenzó Dolores. «Un día, simplemente no volvió. Don Armando dijo que había renunciado sin previo aviso, pero nunca le creímos. ¿Por qué? Porque la noche anterior hubo una discusión terrible», intervino Ramón en voz baja. «Tu madre y don Armando en su despacho. Gritos, amenazas. Nunca supimos de qué se trataba, pero al día siguiente, ella ya no estaba». Santiago sintió que le faltaba el aire. «¿Creen que él?» «No sé qué pensar», interrumpió Dolores. «Don Armando puede ser duro en los negocios, pero nunca lo creí capaz de hacerle daño a nadie, y menos a una mujer. Había algo más en esa historia». «¿Cómo qué?» «Rumores», dijo Ramón. «Se decía que tu madre había encontrado documentos comprometedores, algo relacionado con un fraude fiscal masivo o malversación de fondos, pero nadie lo sabe con certeza». Santiago recordó la fotografía encontrada en el maletero. «¿Y nadie la buscó? ¿Nadie preguntó por ella?» «Vino una mujer varias veces», recordó Dolores. «Decía ser su hermana. Exigía hablar con don Armando, pero él nunca la recibió». «¿Mi tía Mercedes?», preguntó Santiago. «Ese era su nombre. Sí, una mujer muy elegante, pero con una mirada que daba miedo». El timbre del teléfono interno interrumpió la conversación. Dolores atendió, y su expresión cambió inmediatamente. «Don Armando quiere verte en su despacho», le dijo a Santiago. «Ahora mismo», con el corazón martilleando en su pecho. Santiago subió las escaleras que conducían a la casa principal. ¿Habría descubierto don Armando sus verdaderas intenciones? ¿Era una trampa? ¿El despacho de don Armando era exactamente como Santiago lo había imaginado? Paredes revestidas de madera oscura, una imponente biblioteca y un escritorio de caoba tras el cual el empresario revisaba unos documentos. «Pasa, Santiago», dijo sin levantar la vista. «Siéntate». Santiago obedeció, preparándose mentalmente para cualquier escenario. «¿Terminaste con el Mercedes?», preguntó don Armando. «Sí, señor. Era un problema con el cableado. Ya está resuelto». Don Armando asintió, satisfecho. «Excelente. Te he llamado porque tengo una propuesta para ti», dijo, levantando finalmente la mirada. «Quiero ofrecerte un puesto permanente como mi mecánico personal, tiempo completo, con un salario que duplica el actual y un apartamento en la zona de servicio de la mansión». Santiago no podía creer lo que escuchaba. La oferta era demasiado generosa, casi sospechosa. Vivir en la mansión le daría acceso ilimitado para su investigación, pero también significaría estar constantemente bajo la mirada de don Armando. «Es muy generoso, señor, pero tengo mi propio taller y mi hermana. Tu hermana puede visitarte cuando quiera,
En cuanto a tu taller, podrías mantenerlo con un empleado. Te daré tiempo libre para supervisarlo. La propuesta era tentadora desde cualquier ángulo. ¿Por qué yo, señor Mendonça? Don Armando se reclinó en su silla, estudiándolo con intensidad. Porque hay algo en ti que me resulta familiar, Santiago. Una honestidad, una determinación que no es común hoy en día. Santiago sintió un escalofrío. ¿Era posible que don Armando supiera quién era él realmente? Lo pensaré, señor. Hazlo. Pero no tardes demasiado. Las buenas oportunidades no esperan para siempre. Al salir del despacho, Santiago se encontró con Mariana en el pasillo. Por su expresión, era evidente que había escuchado la conversación. «Así que te quedarás», dijo ella, con una emoción que intentaba disimular. «Aún no lo he decidido. Deberías aceptar», insistió Mariana. «Mi padre no suele equivocarse con las personas». Había algo en su mirada, una mezcla de esperanza y vulnerabilidad, que desconcertó a Santiago. «¿Por qué te importa si me quedo o no?» Mariana se sonrojó ligeramente, tomándolo por sorpresa. «Porque esta casa necesita gente auténtica, no más aduladores y oportunistas», respondió, recuperando su compostura. «Además, ¿quién más va a mantener esos autos en perfecto estado?» Con una última sonrisa enigmática, Mariana se alejó, dejando a Santiago con la certeza de que acababa de dar un paso más hacia el centro de un misterio mucho más complejo de lo que había imaginado. Santiago aceptó la oferta de don Armando después de una larga conversación con Lupita, su hermana. Aunque recelosa al principio, entendió que era la mejor oportunidad para descubrir la verdad sobre su madre. «Pero prométeme que tendrás cuidado», le había dicho mientras lo ayudaba a empacar sus escasas pertenencias. «Si ese hombre tuvo algo que ver con la desaparición de mamá, es peligroso». El pequeño apartamento en la zona de servicio de la mansión era sorprendentemente cómodo. Una recámara, un baño completo y una sala comedor con una cocina pequeña pero funcional. Para alguien que había crecido en una vecindad humilde, era prácticamente un lujo. Esa mañana, mientras Santiago revisaba el motor de un Jaguar E-Type, notó una figura familiar que lo observaba desde la puerta del garaje. «¿Necesitas algo?», preguntó a Mariana, que llevaba observándolo en silencio varios minutos. «Saber conducir», respondió ella con decisión. «Quiero que me enseñes a manejar un auto con transmisión manual». Santiago la miró desconcertado. «¿No sabes manejar?» «Claro que sé manejar, pero solo automáticos. Mi padre nunca me ha dejado tocar sus clásicos porque todos son manuales. Y él te mataría si supiera que te estoy enseñando en uno de sus autos de colección», dedujo Santiago. Mariana sonrió con picardía. «No tiene por qué enterarse. Además, no sería en uno de estos. Tengo un Mini Cooper clásico guardado en el garaje trasero. Mi madre me lo regaló antes de morir, pero nunca aprendí a manejarlo bien». Había algo en la manera en que Mariana lo miraba que hacía imposible negarle el favor. «De acuerdo, pero si tu padre pregunta, me amenazaste con despedirme». «Trato hecho», exclamó ella con entusiasmo. «Comenzamos mañana a las 6, antes de que papá despierte». Las lecciones de manejo se convirtieron rápidamente en algo más que simples clases. Cada mañana, Santiago aguardaba junto al Mini Cooper rojo en el garaje trasero. Mariana llegaba puntual, con el cabello recogido despreocupadamente y una sonrisa que contrastaba con su habitual expresión severa. «Lo estoy haciendo bien», exclamó Mariana una mañana, mientras lograba un cambio de velocidad perfectamente sincronizado. «Muy bien», concordó Santiago. «Tienes talento natural». «Tengo buen maestro», respondió ella, mirándolo brevemente. Sus miradas se encontraron por un instante demasiado largo, y Santiago sintió una corriente eléctrica recorrer su espalda. Se recordó a sí mismo quién era ella y por qué estaba allí, durante el día, mientras trabajaba en los autos de la colección. Santiago continuaba su discreta investigación. Había logrado ganarse la confianza de varios empleados antiguos, quienes le proporcionaban fragmentos del rompecabezas que fue la vida de su madre en la mansión. Esperanza era la mano derecha de la señora Mendonça antes de que falleciera, le contó Josefina, una camarera que llevaba 25 años en la casa. Don Armando confiaba ciegamente en ella para todo lo relacionado con la administración doméstica. «¿Y qué cambió?», preguntó Santiago. «Todo cambió cuando la señora murió. Esperanza se volvió más protectora con la niña Mariana y más observadora de lo que hacía don Armando. Creo que sospechaba algo»,
Aquel comentario hizo eco en la conversación que había tenido anteriormente con Ramón sobre documentos comprometedores. Santiago estaba cada vez más convencido de que su madre había descubierto algo que no debía, algo relacionado con los negocios de don Armando. Una tarde, mientras Mariana le mostraba los libros contables de la fundación que dirigía, Santiago notó que los métodos de contabilidad eran inusualmente complejos. ¿Por qué tantas subcuentas y transferencias entre ellas?, preguntó, señalando una página particularmente confusa. Mariana se encogió de hombros. Así es como funciona la contabilidad de las empresas de papá. Don Gabriel, el administrador, dice que es para optimizar impuestos. Optimizar o evadir, murmuró Santiago. ¿Qué insinúas? Mariana entrecerró los ojos, repentinamente defensiva. Nada, lo siento, es solo que parece innecesariamente complicado. Mi padre es un hombre honesto, Santiago. Todo lo que tiene lo ha ganado con trabajo duro. La vehemencia con que Mariana defendió a su padre hizo que Santiago se sintiera culpable. Para ella, don Armando era un héroe, un padre ejemplar. ¿Cómo reaccionaría si supiera lo que él sospechaba? Sus conversaciones durante las clases de manejo se fueron volviendo más personales. Mariana le habló de su infancia solitaria, de cómo la muerte de su madre la había alejado emocionalmente de su padre, y de sus sueños de expandir la fundación para ayudar a más mujeres. A veces siento que nadie me ve realmente, confesó una mañana mientras estacionaban el Mini Cooper. Solo ven a la hija de don Armando Mendonza, la heredera, no a mí. Santiago la miró con una intensidad que sorprendió a ambos. Yo te veo, Mariana. Lo que ocurrió después fue tan inesperado como inevitable. Mariana se inclinó hacia él y lo besó suavemente en los labios. Un beso breve pero cargado de emoción que dejó a Santiago completamente desconcertado. No debía hacer eso, susurró ella, apartándose rápidamente. Lo siento. Antes de que Santiago pudiera responder, Mariana salió del auto y corrió hacia la casa principal, dejándolo confundido y con el corazón acelerado. Esa noche, Santiago no podía dormir. El beso de Mariana había despertado sentimientos que no debía tener. No podía permitirse enamorarse de la hija del hombre que podría ser responsable de la desaparición de su madre. Era una traición no solo a la memoria de Esperanza, sino a sí mismo y a Lupita. A la mañana siguiente, Mariana no apareció para su lección habitual. Santiago la encontró más tarde en el jardín, aparentemente absorta en un libro. Sobre lo de ayer, comenzó él. Fue un error, interrumpió ella sin mirarlo. Estaba confundida. No volverá a ocurrir. Mariana, eres un empleado de mi padre. No hay nada más que hablar. La frialdad en su voz fue como un balde de agua helada. Santiago asintió y se retiró, intentando ignorar el dolor que sentía. Quizás era mejor así. No podía permitirse distracciones en su misión. Esa tarde, mientras buscaba una herramienta especializada en un antiguo armario del garaje, Santiago encontró una caja de documentos con el logo de Industrias Mendonza. Dentro había carpetas con estados financieros de hacía 20 años, exactamente la época en que su madre había desaparecido. Con el corazón acelerado, Santiago comenzó a revisar los documentos. Aunque no entendía todos los términos contables, pudo reconocer patrones sospechosos, grandes cantidades de dinero que entraban y salían de cuentas offshore, facturas de empresas inexistentes, y lo más perturbador, referencias a una operación limpieza, programada para la misma semana en que su madre desapareció. Tan absorto estaba en su descubrimiento, que no escuchó los pasos que se acercaban. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz de don Gabriel, el administrador, lo sobresaltó. Santiago intentó ocultar los documentos, pero era demasiado tarde. Estaba buscando una llave inglesa y encontré estos papeles viejos. Los ojos del administrador se estrecharon con desconfianza. Esos documentos son confidenciales. Dámelos inmediatamente. A regañadientes, Santiago entregó la carpeta. Don Gabriel la examinó rápidamente, palideciendo al ver su contenido. Esto no es asunto tuyo, muchacho. Si valoras tu empleo, olvidarás lo que has visto. Solo buscaba una herramienta, insistió Santiago, fingiendo inocencia. Seguro que sí, respondió el administrador con evidente sarcasmo. Estaré vigilándote. Cuando don Gabriel se marchó, Santiago supo que había cometido un error. Había sido descuidado y ahora estaba bajo sospecha. Sin embargo, lo que había visto confirmaba sus peores temores.
Había habido actividades ilícitas en las empresas de don Armando, y su madre probablemente había sido testigo de ellas. Lo que Santiago no podía imaginar era que, mientras él descubría una pieza del rompecabezas, Lupita se enfrentaba a su propia revelación. Esa misma tarde, mientras ayudaba a su tía Mercedes a ordenar el ático de su casa, encontró una caja con cartas antiguas, entre ellas un sobre amarillento dirigido a mis queridos hijos, con la inconfundible letra de su madre. Santiago no podía dejar de pensar en los documentos que había encontrado. Operación Limpieza. Sonaba como algo siniestro, especialmente considerando la fecha que coincidía con la desaparición de su madre. Necesitaba hablar con Lupita, contarle lo que había descubierto. Pero su hermana había estado extrañamente distante en las últimas semanas. Esa mañana, mientras trabajaba en el Jaguar, el teléfono sonó. Era Lupita, y su voz sonaba tensa. «Santiago, necesito verte urgentemente», dijo sin saludar. «¿Qué sucede? ¿Estás bien?» «Sí, pero encontré algo de mamá». El corazón de Santiago dio un vuelco. «¿Qué cosa?» «No puedo decírtelo por teléfono. ¿Puedes venir al café cerca de la universidad en 1 hora? Estaré ahí». Santiago pidió permiso para ausentarse durante la tarde, argumentando una emergencia familiar. Don Armando, sorprendentemente, no puso objeciones. «La familia siempre es lo primero, muchacho», dijo con una expresión indescifrable. «Tómate el tiempo que necesites». El café universitario estaba lleno de estudiantes cuando Santiago llegó. Lupita lo esperaba en una mesa apartada, con una carpeta manila frente a ella y una expresión que mezclaba ansiedad y emoción. «¿Qué encontraste?», preguntó Santiago, sentándose. Lupita miró a su alrededor antes de responder en voz baja. «Estaba ayudando a limpiar el ático de la tía Mercedes cuando encontré esto», dijo, deslizando un sobre amarillento hacia él. «Es de mamá, Santi, una carta para nosotros que nunca recibimos». Santiago tomó el sobre con manos temblorosas. La caligrafía era inconfundiblemente la de su madre. «Para mis queridos hijos». Decía en el frente. El sello postal indicaba que había sido enviada 1 semana después de su desaparición. «¿La has leído?», preguntó, sin atreverse a abrirla. Lupita asintió. «La tía Mercedes la interceptó. Nunca nos la entregó. ¿Por qué haría eso? Lee la carta. Entenderás». Santiago abrió el sobre cuidadosamente y desplegó la hoja escrita a mano. «Mis amados Santiago y Lupita, si están leyendo esto, significa que he logrado enviarles noticias desde mi escondite. No puedo decirles dónde estoy, pero quiero que sepan que nunca quise abandonarlos. Me vi obligada a huir para protegerlos y protegerme. En mi trabajo en la mansión Mendoza, descubrí documentos que implican a don Armando en un fraude fiscal de gran magnitud. Cuando él se dio cuenta, me amenazó. Pero hay algo más, algo peor que no puedo revelar por escrito. Solo puedo decirles que no confíen en nadie, especialmente en Mercedes. Mi propia hermana está involucrada en esto más de lo que imaginan. Intentaré contactarlos cuando sea seguro. Mientras tanto, cuídense mutuamente, Santiago. Protege a tu hermana, Lupita. Cuida de tu hermano. Los ama siempre, mamá». Santiago levantó la vista, aturdido. «¿La tía Mercedes? ¿Nuestra tía está involucrada en la desaparición de mamá?» «Parece que sí», respondió Lupita. «Y hay más. Encontré otras cartas y documentos. Parece que había una herencia de nuestro abuelo, una suma importante que mamá administraba como albacea. La tía Mercedes no podía tocar ese dinero mientras mamá estuviera presente. ¿Crees que nuestra propia tía?» Santiago no pudo terminar la frase, demasiado horrorizado ante la posibilidad. «No lo sé, Santi, pero desde que encontré la carta, he estado observándola. Hace llamadas misteriosas. Tiene reuniones con hombres que nunca nos presenta. Y ayer la escuché hablando por teléfono sobre una cuenta en Suiza. Mencionó algo sobre mantener el acuerdo y que la monja no debe hablar nunca». Santiago sintió un escalofrío. «¿La monja? No tengo idea, pero hay algo más perturbador. Mencionó a don Armando. Dijo que Mendoza sigue pagando su parte del silencio». La cabeza de Santiago daba vueltas mientras intentaba conectar estas nuevas piezas del rompecabezas. Don Armando había amenazado a su madre, pero según la carta, la verdadera villana podría ser su propia tía, y ahora parecía que ambos estaban conectados de alguna manera. «Tengo que confrontar a don Armando», dijo finalmente.
No, exclamó Lupita. Si él y la tía Mercedes están juntos en esto, podrías estar en peligro. Necesito respuestas, Lupita. Han pasado 20 años. Ya es hora de saber la verdad. Santiago regresó a la mansión Mendonça con la determinación de enfrentar a don Armando. Sin embargo, al llegar se encontró con un escenario inesperado. Mariana lo esperaba en el garaje, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. ¿Qué sucede?, preguntó, olvidando momentáneamente su frialdad reciente. «Es papá», sollozó ella. «Tuvimos una discusión terrible. Le dije que tenía sentimientos por ti». Santiago se quedó sin habla. No esperaba esta complicación. ¿Y qué dijo él? Se puso furioso. No por ti, sino porque dijo que no estaba lista para una relación, que soy demasiado ingenua. Mariana se secó las lágrimas. Luego, cuando le dije que era una adulta capaz de tomar mis propias decisiones, mencionó algo extraño. Dijo: «No sabes en lo que te estás metiendo. Hay cosas de Santiago que ni él mismo sabe». Un escalofrío recorrió la espalda de Santiago. ¿Acaso don Armando sabía quién era él realmente? ¿Dónde está tu padre ahora? En su despacho. Pero no creo que sea buen momento para... Santiago ya estaba en camino antes de que Mariana pudiera terminar su frase. Era ahora o nunca. Subió las escaleras de 2 en 2 y, sin anunciarse, entró al despacho de don Armando. El empresario estaba de pie frente a la ventana, con un vaso de whisky en la mano. No pareció sorprendido al verlo. «Te estaba esperando, Santiago», o debería decir, «hijo de esperanza». El mundo pareció detenerse por un instante. Don Armando lo sabía. Quizás lo había sabido desde el principio. «Entonces sabe quién soy», dijo Santiago, cerrando la puerta tras él. «Lo supe desde el momento en que te vi. Tienes sus ojos». Don Armando bebió un sorbo de whisky. «Me preguntaba a cuánto tiempo tardarías en confrontarme». «¿Qué le hizo a mi madre?», exigió Santiago, avanzando hacia el escritorio. Don Armando suspiró profundamente. «No lo que piensas. Siéntate, por favor. Esta es una historia larga y complicada». Santiago permaneció de pie, desafiante. «Solo quiero la verdad, repitió don Armando amargamente. «La verdad es que fui un cobarde. Tu madre descubrió irregularidades en mis empresas, fraudes fiscales que mis contadores habían estado realizando durante años. Me confrontó, amenazó con denunciarme si no rectificaba y devolvía el dinero evadido». «¿Y usted la amenazó?». «Sí», admitió don Armando, y el peso de esa simple palabra pareció envejecerlo. «La amenacé. Le dije que nadie creería su palabra contra la mía, que destruiría su reputación. Estaba desesperado, Santiago. Enfrentaba la ruina y la cárcel. Entonces es culpable de su desaparición», acusó Santiago. «No», don Armando negó vehementemente. «Esa noche, después de nuestra discusión, Esperanza se fue. Pensé que iría a la policía, pero nunca lo hizo. Al día siguiente recibí una llamada de Mercedes, tu tía. Mi tía dijo que Esperanza había decidido irse del país, que había aceptado dinero a cambio de su silencio. Yo no lo creí. Tu madre era una mujer de principios. Pero luego Mercedes me mostró una carta firmada por Esperanza, renunciando a sus derechos como albacea de la herencia familiar». Santiago recordó lo que Lupita había descubierto. «Mi tía manipuló todo para quedarse con la herencia». «Eso parece», concordó don Armando. «Durante años, Mercedes me ha extorsionado, amenazando con revelar mis fraudes pasados. He pagado millones por su silencio, creyendo que parte de ese dinero iba a Esperanza. Pero mi madre nunca recibió nada», dijo Santiago, sintiendo una furia creciente. «Nosotros crecimos en la pobreza, mientras mi tía se enriquecía con ese dinero». Don Armando bajó la mirada, avergonzado. «Lo siento mucho, Santiago. Debí investigar. Debí asegurarme». La puerta del despacho se abrió bruscamente. Mariana estaba allí, pálida y con expresión de incredulidad. «¿De qué están hablando?», exigió. «¿Qué fraudes, papá? ¿Quién es Esperanza?». Don Armando cerró los ojos. Derrotado. «Es hora de que sepas la verdad, hija. Toda la verdad». Santiago observó cómo el poderoso empresario se desmoronaba ante su hija, confesando años de evasión fiscal, sobornos y encubrimientos. Mariana lo escuchaba en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando don Armando terminó su confesión, Mariana se volvió hacia Santiago. «¿Tu madre desapareció por culpa de mi padre?». «No solo por su culpa», respondió Santiago.
Mi tía Mercedes parece ser la verdadera responsable, pero tu padre no es inocente. Mariana asintió lentamente, asimilando la terrible verdad. Luego, sin decir palabra, salió del despacho. Santiago la siguió, dejando a don Armando solo con su culpa y sus remordimientos. La encontró en el jardín, sentada en un banco de piedra, con la mirada perdida. «Lo siento», dijo sentándose a su lado. «No te disculpes», respondió ella sin mirarlo. «No eres tú quien ha vivido una mentira toda su vida». «Mariana, necesito tiempo, Santiago, para pensar, para asimilar todo esto». Él asintió y se levantó para dejarla sola, pero antes de alejarse, Mariana lo tomó de la mano. «Encontraremos a tu madre», dijo con determinación. «Te lo prometo». Los días siguientes a la confrontación con don Armando transcurrieron en una extraña calma. Santiago continuaba trabajando en los automóviles de la colección, pero ahora con la certeza de que don Armando no era el único responsable de la desaparición de su madre. Mariana, por su parte, se había distanciado, procesando la verdad sobre su padre y la fortuna familiar. Una tarde, mientras Santiago ajustaba el carburador del Ferrari, sintió una presencia detrás de él. Al voltear, se encontró con Mariana, quien sostenía una carpeta y lo miraba con determinación. «He estado investigando», dijo ella sin preámbulos. «Revisé los archivos personales de mi padre y encontré esto». Le entregó un sobre amarillento. Dentro había una fotografía de Esperanza junto a Mercedes, ambas sonrientes frente a lo que parecía un pequeño restaurante. Al reverso, una fecha, 15 de junio, 5 días después de la desaparición oficial. «Mi padre guardaba esto como prueba de que tu madre estaba viva», explicó Mariana. Mercedes le envió esta foto para demostrar que Esperanza estaba bien y había aceptado el dinero por su silencio. Santiago estudió la imagen con atención. Su madre sonreía, pero había algo extraño en sus ojos, una tensión que no correspondía con su aparente alegría. «Esta sonrisa es falsa», murmuró. «La conozco bien. Está asustada. Hay algo más», continuó Mariana, sacando otro documento. «Encontré registros de transferencias bancarias que mi padre ha estado haciendo durante años. El destinatario final es el convento de Santa Clara en Cuernavaca». «¿Un convento?». Santiago frunció el ceño, recordando la conversación que Lupita había escuchado. «La monja no debe hablar nunca. Hablé con Dolores esta mañana. Dice que después de la desaparición de tu madre, llegaron rumores de que se había refugiado en un convento». Santiago sintió que su corazón se aceleraba. Después de 20 años, finalmente tenía una pista concreta. «Tenemos que ir a ese convento», dijo con resolución. «Ya lo pensé». Mariana sonrió ligeramente. «Le he dicho a mi padre que pasaré el fin de semana visitando algunos proyectos de la fundación. Nos vamos mañana temprano». Santiago la miró con gratitud y algo más, un sentimiento que intentaba reprimir sin éxito. «¿Por qué me ayudas?». Mariana apartó la mirada. «Porque he vivido rodeada de mentiras toda mi vida. Y porque…» dudó un momento. «Porque me importas, Santiago, más de lo que debería». Antes de que pudiera responder, el teléfono de Santiago interrumpió el momento. Era Lupita, y sonaba angustiada. «Santiago, la tía Mercedes sabe que encontré la carta. Me está vigilando. Creo que sospecha que te la entregué. ¿Estás segura?». «Completamente. Esta mañana un hombre me siguió hasta la universidad. Y cuando regresé, mi habitación había sido registrada. Ten cuidado, hermano. Ella es peligrosa». Después de colgar, Santiago le contó a Mariana lo sucedido. Decidieron actuar rápidamente. Lupita se quedaría en casa de una amiga mientras ellos viajaban a Cuernavaca al día siguiente, esa noche. Mientras preparaba una pequeña maleta, Santiago recibió una visita inesperada. Don Armando estaba en la puerta de su apartamento, con una expresión grave. «Mariana me dijo que irán a Cuernavaca mañana», dijo sin rodeos. Santiago asintió, cauteloso. «Tengan cuidado. Mercedes tiene contactos en todas partes». Don Armando le entregó un sobre. «Esto es para ti. Deberías haberlo recibido hace mucho tiempo». Dentro del sobre había una carta, amarillenta por los años. «Santiago, si estás leyendo esto, significa que finalmente pudiste encontrarme, o que don Armando cumplió su promesa de entregarte esta carta cuando fuera seguro. Hay muchas cosas que no puedo explicar por escrito, pero necesito que sepas que nunca quise abandonarlos. Las circunstancias me obligaron a desaparecer para protegerlos.
Mercedes descubrió que yo sabía sobre sus planes para malversar la herencia familiar. Se alió con don Armando para silenciarme, pero mientras él solo quería mi silencio, Mercedes quería mi desaparición permanente. He logrado refugiarme donde ella no puede alcanzarme, pero el precio fue alejarme de ustedes, mis tesoros más preciados. Algún día, cuando sea seguro, nos reuniremos nuevamente. Con amor eterno, tu madre. Santiago levantó la mirada, confundido. ¿Usted tenía esta carta todo este tiempo? Don Armando asintió pesadamente. Me la entregó un mensajero anónimo un año después de su desaparición. Me pidió que te la diera cuando cumplieras 18 años. Pero fui un cobarde. Temía que me denunciaras, que destruyeras todo lo que había construido. 20 años, murmuró Santiago. Mi madre ha estado esperando durante 20 años. Lo sé, y no hay disculpa que valga por mi silencio. Don Armando suspiró. Pero ahora puedo ayudarles. Mercedes no sabe que ustedes han descubierto la verdad, y eso nos da ventaja. Al día siguiente, Santiago y Mariana partieron hacia Cuernavaca en el Mini Cooper. El viaje de 2 horas transcurrió en un silencio cargado de expectativas y temores. ¿Qué encontrarían en el convento? ¿Estaría Esperanza realmente allí después de tantos años? El convento de Santa Clara era un edificio colonial de paredes blancas y un modesto campanario. La hermana portera los recibió con amabilidad, pero cuando Santiago preguntó por Esperanza Ramírez, su expresión cambió. Lo siento, no conozco a nadie con ese nombre, respondió, evitando su mirada. Por favor, insistió Santiago, es mi madre. Ha pasado 20 años sin verla. La monja dudó, claramente incómoda. Esperen aquí, dijo finalmente, antes de desaparecer tras una pesada puerta de madera, minutos después. Una monja anciana de rostro severo se presentó ante ellos. Soy la Madre Superiora. ¿Qué asunto los trae al convento? Mariana dio un paso adelante. Madre, sabemos que Esperanza Ramírez ha estado viviendo aquí bajo protección. Su hijo Santiago ha venido a encontrarla. La anciana estudió detenidamente a Santiago, como buscando algo en sus facciones. ¿Tienes alguna prueba de ser quien dices ser? Santiago extrajo de su bolsillo la fotografía que había encontrado en el maletero de don Armando. Esta es mi madre, conmigo, poco antes de desaparecer. La Madre Superiora tomó la fotografía, la observó durante un largo momento y luego asintió con gravedad. Síganme. Los condujo a través de largos pasillos hasta llegar a un pequeño jardín interior, donde una monja de mediana edad cuidaba rosales. Estaba de espaldas a ellos, pero cuando la Madre Superiora la llamó, se giró lentamente. Esperanza, tienes visitas. Santiago sintió que el mundo se detenía, frente a él, con el rostro más delgado y el cabello ahora plateado recogido bajo el velo. Estaba su madre. Sus ojos, idénticos a los suyos, se abrieron con incredulidad. «¿Santiago?», susurró, llevándose las manos a la boca. «¿Mi Santiago? Mamá». Fue todo lo que pudo decir antes de que ambos se fundieran en un abrazo que había esperado 20 años para producirse. Esperanza lloraba en silencio, acariciando el rostro de su hijo como si no pudiera creer que era real. «Has crecido tanto. Te has convertido en un hombre. Te hemos buscado, mamá». Lupita y yo nunca perdimos la esperanza. Al escuchar el nombre de su hija, Esperanza sollozó con más fuerza. «Mi pequeña Lupita, ¿cómo está? ¿Está a salvo?» «Está bien, mamá. Estudiando en la universidad. Será la primera abogada de la familia». Esperanza sonrió entre lágrimas. Siempre fue la inteligente. Mariana permanecía a cierta distancia, observando el reencuentro con emoción contenida. Cuando Esperanza notó su presencia, su expresión cambió súbitamente. «¿Mariana?» «La hija de Armando Mendonza». Santiago asintió, sorprendido. «¿La conoces?» «La última vez que la vi era una niña», respondió Esperanza. «Se parece tanto a su madre». Se sentaron en un banco de piedra mientras Esperanza les contaba su historia, cómo había descubierto documentos que implicaban a don Armando en un fraude fiscal masivo, cómo había confrontado a Mercedes al descubrir que su hermana estaba involucrada en esquemas para desviar la herencia familiar, y cómo finalmente tuvo que huir cuando Mercedes amenazó con dañar a sus hijos. «El convento fue mi único refugio seguro. Las hermanas me acogieron sin hacer preguntas», explicó. «Al principio creí que sería temporal, pero cuando intenté contactarlos, descubrí que Mercedes había interceptado mis cartas. Don Armando me enviaba dinero regularmente,
creyendo que yo había aceptado un soborno por mi silencio. Pero, ¿por qué no escapaste? ¿Por qué no nos buscaste?, preguntó Santiago. El rostro de Esperanza se ensombreció. Mercedes tiene más poder del que imaginas. Sus amenazas eran muy claras. Si yo reaparecía, ustedes sufrirían las consecuencias. He vivido todos estos años con el corazón roto, pero sabiendo que mi sacrificio los mantenía a salvo. Mariana, que había escuchado en silencio, finalmente habló. Eso se acabó. Ahora sabemos la verdad, y mi padre está dispuesto a testificar contra Mercedes. Ya no tendrá poder sobre ninguno de nosotros. Esperanza miró a la joven con gratitud, y luego volvió a abrazar a Santiago. Han pasado tantos años, tanto tiempo perdido. No pienses en eso ahora. Mamá, dijo Santiago tomando sus manos. Es hora de volver a casa. Lupita está esperando. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese preciso momento, Mercedes Valencia estaba llegando a la casa de Lupita, decidida a silenciar para siempre las voces que amenazaban con destruir el imperio de mentiras que había construido durante 2 décadas. El cielo se oscurecía cuando Santiago, Mariana y Esperanza salieron del convento. Habían acordado que Esperanza regresaría con ellos a Ciudad de México esa misma noche. 20 años de encierro voluntario terminaban con un simple paso a través de las puertas del convento, un momento tan trascendental como surreal. ¿Estás segura de esto, mamá?, preguntó Santiago mientras ayudaba a Esperanza a subir al Mini Cooper. ¿No temes lo que pueda hacer Mercedes cuando sepa que has regresado, Esperanza, que había cambiado su hábito por ropa sencilla proporcionada por las monjas? Apretó la pequeña maleta que contenía sus escasas pertenencias. He vivido con miedo durante demasiado tiempo. Hijo, es hora de enfrentarla. Durante el viaje de regreso, Santiago intentó varias veces llamar a Lupita, pero su teléfono aparecía apagado o fuera de cobertura. Una sensación de inquietud crecía en su pecho. No es normal que Lupita tenga el teléfono apagado, comentó, mirando a Mariana, quien conducía ahora. Siempre responde mis llamadas. Quizás está en clase o se quedó sin batería, sugirió Mariana, pero la preocupación en sus ojos reflejaba la de Santiago. Esperanza, sentada en el asiento trasero, observaba el paisaje nocturno con una mezcla de asombro y nostalgia. Todo ha cambiado tanto, murmuró. Las carreteras, los edificios. El mundo siguió adelante mientras yo me quedaba congelada en el tiempo. Tenemos mucho que contarte, mamá, dijo Santiago, intentando distraerse de su preocupación por Lupita. La ciudad, la tecnología, todo es diferente ahora, pero lo importante sigue igual, respondió Esperanza con una sonrisa triste. El amor de una madre por sus hijos nunca cambia. Mientras tanto, en el pequeño apartamento que compartían Santiago y Lupita, el ambiente era tenso. Mercedes Valencia, una mujer elegante de 60 años cuyo rostro mostraba el paso del tiempo únicamente en las finas arrugas alrededor de sus ojos, observaba a su sobrina con fría determinación. No entiendo por qué insistes en hurgar en el pasado, Lupita, dijo con voz controlada. Solo conseguirás hacerte daño a ti misma y a tu hermano, Lupita. Sentada en el sofá con las manos temblorosas pero la mirada firme, enfrentaba a su tía con un valor que ni ella misma sabía que tenía. Ya es tarde, tía. Santiago está en este momento con mamá. Sabemos toda la verdad. El rostro de Mercedes se transformó por un instante, la máscara de serenidad dando paso a una expresión de furia que rápidamente volvió a ocultar. ¿Con Esperanza? ¿Imposible? ¿Tu madre está muerta, Lupita? Mientes. Como has mentido todos estos años, respondió Lupita. Sabemos que está en el convento de Santa Clara. Sabemos del fraude, de la herencia, de todo. Mercedes se levantó lentamente, alisando con gesto meticuloso su falda de diseñador. Veo que es inútil seguir fingiendo, dijo con una frialdad que heló la sangre de Lupita. Javier, pasa por favor. Un hombre corpulento entró desde la habitación contigua. Lupita lo reconoció, era el chofer de su tía. Llévate a mi sobrina, ordenó Mercedes, al lugar que preparamos, y llama a nuestros contactos en Cuernavaca. Tienen que interceptar a Santiago antes de que llegue a la ciudad. En la carretera, ajenos a lo que ocurría con Lupita, Santiago, Mariana y Esperanza, continuaban su viaje. El teléfono de Santiago sonó finalmente. Lupita, exclamó aliviado al ver la pantalla, pero su expresión cambió al escuchar la voz al otro lado.
¿Quién es usted? ¿Dónde está mi hermana? El rostro de Santiago palideció mientras escuchaba. Es Mercedes, dijo al colgar. Tiene a Lupita. Rápidamente les explicó la situación. Mercedes exigía que Esperanza se entregara voluntariamente en un lugar específico, sola, a cambio de la libertad de Lupita. No puedes ir, mamá, dijo Santiago con firmeza. Es una trampa. No tenemos opción, respondió Esperanza. No voy a arriesgar la vida de Lupita. Debe haber otra solución. Intervino Mariana. Pensó un momento y luego sacó su propio teléfono. Voy a llamar a mi padre. Don Armando respondió al primer timbre, como si estuviera esperando la llamada. Mercedes tiene a Lupita, explicó Mariana rápidamente. Exige que Esperanza se entregue a cambio. El silencio al otro lado de la línea fue breve pero significativo. Escúchenme bien, dijo finalmente don Armando. No hagan nada, cambien de dirección y vengan a la mansión inmediatamente. Tengo una idea. Cuando llegaron a la mansión Mendoza, don Armando los esperaba en el despacho junto a un hombre de aspecto serio que se presentó como detective privado. He estado investigando a Mercedes durante años, explicó don Armando, recopilando pruebas de sus actividades ilícitas, incluyendo el desvío de la herencia y sus amenazas. Tengo suficiente para hundirla, pero nunca tuve el valor de usarlo. ¿Por qué ahora?, preguntó Santiago con desconfianza. Don Armando miró a Esperanza, que permanecía en silencio observando al hombre que había contribuido a su desgracia. Porque es hora de enmendar mis errores, respondió con sinceridad. He sido un cobarde durante demasiado tiempo. El plan que elaboraron era arriesgado pero sólido. Mientras el detective y un equipo de seguridad privada localizaban el lugar donde tenían retenida a Lupita, don Armando contactaría a Mercedes para ganar tiempo. Paralelamente, Santiago y Mariana prepararían una estrategia para exponer públicamente a Mercedes durante la celebración del aniversario de Industrias Mendoza, programada para el día siguiente. El evento será perfecto, explicó Mariana. Estarán presentes todos los socios comerciales, autoridades y prensa. Mercedes nunca rechazaría una invitación así. Es demasiado importante para su imagen pública. ¿Y si se niega a venir?, preguntó Santiago. No lo hará, respondió don Armando con seguridad. Mercedes no sospecha que yo sé sobre su implicación. Para ella, sigo siendo su cómplice temeroso y manipulable. Mientras finalizaban los detalles del plan, el teléfono del detective sonó. Tras una breve conversación, se dirigió al grupo. Tenemos la ubicación. Lupita está retenida en una casa de campo a las afueras de la ciudad, propiedad de uno de los asociados de Mercedes. Voy para allá, dijo Santiago inmediatamente. No irás solo, intervino Mariana. Te acompaño. Don Armando negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Mi equipo de seguridad se encargará. Es mi hermana, insistió Santiago. No voy a quedarme aquí sentado mientras está en peligro. Tras una acalorada discusión, llegaron a un compromiso. Santiago acompañaría al equipo de seguridad, pero se mantendría a una distancia prudente hasta que fuera seguro. Mariana y Esperanza permanecerían en la mansión, preparando la trampa para la celebración del día siguiente. Antes de partir, Santiago se acercó a su madre y la abrazó con fuerza. Te prometo que traeré a Lupita sana y salva. Esperanza acarició el rostro de su hijo, sus ojos brillantes de emoción y orgullo. Has crecido para ser el hombre que siempre supe que serías, dijo con voz temblorosa. Valiente y leal. Tu padre estaría tan orgulloso. Santiago se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo un momento junto a Mariana. Cuida de mi madre, le pidió en voz baja. Con mi vida, prometió ella, antes de que Santiago pudiera marcharse. Mariana lo tomó del brazo y, sin importarle quién pudiera verlos, lo besó brevemente en los labios. Regresa a salvo. Tenemos mucho de qué hablar cuando esto termine. El rescate de Lupita resultó más complicado de lo esperado. La casa de campo estaba fuertemente vigilada, y Santiago tuvo que contener su impaciencia mientras el equipo de seguridad elaboraba una estrategia de aproximación. Hay 4 hombres armados, informó el líder del equipo después de reconocer el terreno. 2 en el exterior y 2 dentro de la casa. Su hermana está en una habitación del segundo piso. ¿Cómo lo saben?, preguntó Santiago. Drones térmicos, respondió el hombre como si fuera obvio. Don Armando no escatima en recursos. Mientras el equipo se preparaba para intervenir, el teléfono de Santiago vibró con un mensaje de Mariana.
Mercedes acaba de llamar a papá. Viene a la mansión. Dice que quiere negociar. Santiago sintió un escalofrío. Si Mercedes estaba yendo a la mansión, significaba que Esperanza podría estar en peligro. Intentó llamar a Mariana, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. En ese momento, uno de los guardias de la casa salió a fumar un cigarrillo, creando una oportunidad. El equipo de seguridad actuó con precisión militar, neutralizando primero a los guardias exteriores sin hacer ruido, y luego entrando en la casa. Santiago, incapaz de esperar más, siguió al equipo dentro de la casa, desoyendo las órdenes de mantenerse atrás. Su corazón latía con fuerza mientras subían las escaleras hacia el segundo piso. En la habitación del fondo, encontraron a Lupita atada a una silla pero ilesa. Su rostro se iluminó al ver a su hermano. «Santiago», exclamó mientras él la desataba. «Sabía que vendrías». «¿Estás bien? ¿Te han hecho daño?» «Estoy bien, solo asustada», respondió ella. «Pero Santiago, la tía Mercedes va a por mamá. La escuché hablar por teléfono. Tiene cómplices en la mansión Mendoza». El terror se apoderó de Santiago. Intentó nuevamente llamar a Mariana, a don Armando, a cualquiera en la mansión, pero nadie respondía. «Tenemos que llegar a la mansión», dijo, ayudando a Lupita a ponerse de pie. Ahora, lo que no sabían era que, en ese preciso momento, Mercedes Valencia entraba en la mansión Mendoza, con una sonrisa triunfal en los labios y un plan siniestro en mente. La confrontación que determinaría el destino de ambas familias estaba a punto de comenzar. La noche del aniversario de Industrias Mendoza había llegado. El jardín de la mansión resplandecía con luces estratégicamente colocadas entre los árboles centenarios. Una carpa blanca albergaba mesas elegantemente dispuestas para 200 invitados, entre los que se contaban políticos, empresarios y celebridades. Don Armando, impecable en su traje oscuro, recibía a los invitados con una sonrisa que ocultaba la tensión que realmente sentía. El rescate de Lupita había sido exitoso, pero las comunicaciones con la mansión se habían interrumpido misteriosamente justo después. Ni Mariana ni Esperanza respondían a las llamadas. «Don Armando, qué magnífica celebración», exclamó un político conocido, ajeno al drama que se desarrollaba bajo la superficie. 30 años de éxito ininterrumpido. «Gracias por venir, senador», respondió mecánicamente, mientras sus ojos escudriñaban la entrada, esperando ver llegar a Mercedes, Santiago y Lupita. Llegaron a la mansión por la entrada de servicio, evitando a los invitados. El joven mecánico había improvisado un traje con ropa prestada por el equipo de seguridad. Lupita, todavía nerviosa después de su secuestro, insistió en acompañarlo. «No voy a quedarme al margen cuando mamá podría estar en peligro», había dicho con determinación. Al entrar en la casa principal, encontraron a Dolores en la cocina, coordinando frenéticamente el servicio del banquete. «Santiago», exclamó al verlo, «la señorita Mariana te ha estado buscando. Está en el despacho de su padre con...» bajó la voz. «Con tu madre». El alivio inundó a Santiago. Al menos estaban a salvo. En el despacho, Mariana y Esperanza revisaban los documentos que utilizarían para desenmascarar a Mercedes. Cuando Santiago y Lupita entraron, Esperanza soltó un grito ahogado al ver a su hija. «Lupita, mi niña». Madre e hija se fundieron en un abrazo que había esperado 20 años para producirse. Santiago observó la escena con el corazón desbordante de emoción. Su familia, finalmente reunida. «¿Has visto a Mercedes?», preguntó Mariana, acercándose a Santiago. «No, pero debe estar por llegar. No se perdería una oportunidad de figurar socialmente». Mariana asintió, mostrándole una carpeta negra. «Tenemos todo listo. Los documentos que prueban el fraude, los registros bancarios que demuestran cómo desvió la herencia de tu abuelo, incluso grabaciones de sus amenazas a mi padre». «¿Cómo conseguiste eso?». «Mi padre ha estado reuniendo pruebas durante años, como un seguro. Nunca tuvo el valor de usarlas. Hasta ahora, el plan era simple pero efectivo. Durante el discurso de aniversario, don Armando haría una confesión pública de sus errores pasados y señalaría a Mercedes como la verdadera mente criminal detrás de muchas operaciones fraudulentas. Las pruebas se proyectarían en grandes pantallas para que todos los invitados, incluida la prensa, pudieran verlas.
Mientras repasaban los últimos detalles, la puerta del despacho se abrió. Don Armando entró apresuradamente. Mercedes acaba de llegar, anunció. Es hora. La celebración estaba en pleno apogeo cuando el grupo se dirigió al salón principal. Santiago escoltaba a su madre, quien había cambiado su sencilla ropa por un elegante vestido prestado por Mariana. Esperanza temblaba ligeramente, abrumada por la situación. Todo saldrá bien, mamá, le aseguró Santiago. Esta noche termina tu calvario. En el centro del salón, Mercedes Valencia resplandecía en un vestido de diseñador, copa de champán en mano, rodeada de admiradores que reían de sus ocurrentes comentarios. Al ver acercarse a don Armando con su comitiva, su sonrisa se congeló. Cuando reconoció a Esperanza, la copa resbaló de sus dedos, estrellándose contra el suelo de mármol. Buenas noches, Mercedes, saludó don Armando con formalidad helada. Qué alegría que hayas podido acompañarnos en esta noche tan especial. Mercedes recuperó rápidamente la compostura, aunque sus ojos delataban pánico. Armando, querido, respondió con voz controlada. Siempre es un placer. Veo que tienes invitados inesperados. Su mirada se clavó en Esperanza, quien le sostuvo la mirada con una dignidad que 2 décadas de encierro no habían logrado quebrantar. Hola, hermana, dijo Esperanza con voz serena. Ha pasado mucho tiempo. Un murmullo recorrió el salón. Los invitados, intrigados por la escena, comenzaron a formar un círculo alrededor del grupo. Mercedes miró a su alrededor, consciente de que algo estaba a punto de ocurrir. ¿Qué significa esto? Armando, preguntó en voz baja pero amenazante. ¿Qué clase de espectáculo estás montando? Don Armando hizo una señal a uno de los técnicos, y las luces del salón disminuyeron. Una pantalla grande descendió desde el techo. Señoras y señores, anunció con voz potente. Esta noche no solo celebramos 30 años de Industrias Mendonza, también es una noche de verdades y redención. En la pantalla aparecieron imágenes de documentos financieros, transferencias bancarias y contratos fraudulentos. Don Armando comenzó a explicar, con voz clara y firme, los esquemas de evasión fiscal que habían marcado los primeros años de su empresa, asumiendo públicamente su culpabilidad. Pero hay alguien más implicado en esta historia, continuó, señalando a Mercedes. Alguien cuyas acciones fueron mucho más graves que las mías. Las imágenes cambiaron para mostrar documentos relacionados con la herencia de la familia Ramírez y cómo Mercedes había manipulado testamentos y registros para apropiarse de ella. Mercedes dio un paso atrás, buscando desesperadamente una salida, pero Santiago y 2 miembros del equipo de seguridad bloqueaban discretamente las puertas. «Esto es difamación», exclamó, dirigiéndose a los invitados. «No pueden creer nada de lo que dice este hombre. Es un criminal confeso. Es todo verdad». «Mercedes», intervino Esperanza, avanzando hacia su hermana. «Robaste la herencia de nuestro padre. Me amenazaste para que desapareciera, separándome de mis hijos durante 20 años. Los murmullos entre los invitados aumentaron. Varios sacaron sus teléfonos, captando el momento. Mercedes, acorralada, mostró finalmente su verdadera naturaleza. «¿Y qué esperabas?», escupió con desprecio. «Siempre fuiste la favorita, la perfecta Esperanza. Papá te dejó como albacea cuando yo era la mayor. Ese dinero me pertenecía por derecho. Era para todos, Mercedes», respondió Esperanza con tristeza. «¿Para ti? Para mí, para mis hijos. Nuestro padre quería que lo compartiéramos». «¡Mentira!», gritó Mercedes, perdiendo completamente la compostura. «Tú ibas a controlarlo todo, como siempre. Tenía que quitarte del medio». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Mercedes, dándose cuenta de su error, intentó rectificar. No es lo que quise decir, pero era demasiado tarde. Su confesión había sido escuchada por todos los presentes. Don Armando hizo otra señal, y en la pantalla apareció una última prueba. Registros bancarios que mostraban pagos regulares a sicarios y el convento de Santa Clara, revelando cómo Mercedes había mantenido a Esperanza prácticamente secuestrada durante 2 décadas. «Tu juego ha terminado, Mercedes», dijo don Armando. En ese momento, 2 hombres de traje entraron en el salón, mostrando identificaciones oficiales. «Mercedes Valencia», anunció uno de ellos, «queda detenida por los delitos de fraude, extorsión, secuestro y amenazas». Mercedes miró frenéticamente a su alrededor, buscando ayuda que no llegó. Finalmente,
Su mirada se posó en Santiago. Tú, siseó con odio, eres idéntico a tu madre, igual de entrometido, igual de moralista. ¿Crees que has ganado? La herencia ya no existe, sobrino querido, añadió con una sonrisa malévola. La dilapidé hace años en lujos y placeres. No queda nada para ustedes. Santiago se acercó a ella, imperturbable ante su veneno. Nunca fue por el dinero, tía, respondió con calma. Era por la verdad, por mi madre, por nuestra familia. Mientras los agentes se llevaban a Mercedes, esta lanzó una última amenaza. Esto no ha terminado. Tengo hombres en el convento. La monja no vivirá para contar su historia. Santiago intercambió una mirada alarmada con Mariana. Si Mercedes decía la verdad, las hermanas del convento podrían estar en peligro, especialmente aquellas que habían protegido a Esperanza todos estos años. Don Armando, entendiendo la gravedad de la situación, se acercó rápidamente. «Vayan al convento», dijo con urgencia. «Llevaré a Esperanza y Lupita a un lugar seguro hasta que todo esto termine». Santiago dudó, no queriendo separarse de su madre recién encontrada. «Ve», le instó Esperanza, abrazándolo brevemente. «Esas mujeres arriesgaron todo por protegerme. No podemos abandonarlas ahora». Con determinación renovada, Santiago y Mariana se dirigieron hacia la salida. La noche aún no había terminado, y una última batalla les esperaba en Cuernavaca. La noche era cerrada cuando Santiago y Mariana se lanzaron a la carretera hacia Cuernavaca, esta vez, en lugar del pequeño Mini Cooper. Conducían el potente Porsche de don Armando, quien insistió en que lo usaran para llegar lo antes posible al convento. «Si es verdad lo que dijo Mercedes, no tenemos tiempo que perder», comentó Santiago, acelerando en un tramo recto de la autopista. Mariana, con el teléfono en la mano, intentaba contactar con la Madre Superiora. «Nadie contesta», informó con preocupación. «El teléfono del convento solo da tono de ocupado». Santiago apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Y si llegaban demasiado tarde, las monjas habían protegido a su madre durante 20 años. No podía soportar la idea de que sufrieran algún daño por su culpa. «Llamaré a la policía de Cuernavaca», decidió Mariana, marcando rápidamente. «Mi padre tiene contactos allí». Mientras ella hablaba con las autoridades, Santiago repasaba mentalmente todo lo ocurrido en las últimas semanas, el hallazgo de la fotografía, su trabajo en la mansión, el descubrimiento de la verdad sobre don Armando y Mercedes, el reencuentro con su madre. Parecía una película, no su vida real. «La policía enviará una patrulla al convento», informó Mariana al colgar, «pero tardarán al menos 15 minutos en llegar». «Nosotros llegaremos antes», respondió Santiago, pisando aún más el acelerador. El motor del Porsche rugió en respuesta, devorando kilómetros a una velocidad vertiginosa. En otras circunstancias, Santiago habría disfrutado conduciendo esta joya mecánica, pero ahora solo podía pensar en llegar a tiempo. «¿Crees que sabe perder?», preguntó Mariana de repente. «¿Quién?». «Mercedes. ¿Crees que enviará a sus hombres a hacer daño real, o solo lo dijo como una última amenaza vacía?» Santiago recordó la mirada de odio en los ojos de su tía cuando fue arrestada. «No lo sé, pero no pienso arriesgarme». A medida que se acercaban a Cuernavaca, el tráfico se volvió más ligero. Las luces de la ciudad aparecieron en el horizonte como un manto de estrellas caídas. «Cuando todo esto termine», dijo Mariana, rompiendo el silencio. «¿Qué vas a hacer?». La pregunta tomó a Santiago por sorpresa. No lo había pensado. «Supongo que volverá a mi vida normal, con mi familia reunida por fin. Y seguirás trabajando para mi padre». Había algo en su tono, una vulnerabilidad apenas perceptible, que hizo que Santiago la mirara brevemente antes de volver a concentrarse en la carretera. «Depende». «¿De qué?». «De si cierta hija de mi jefe sigue necesitando lecciones de manejo», respondió con una pequeña sonrisa. Mariana rió suavemente, un sonido que alivió momentáneamente la tensión. «Hablando en serio», continuó Santiago, «no sé si podría seguir trabajando para tu padre después de todo lo que ha pasado. Aunque entiendo que ha intentado redimirse, fue cómplice de la desaparición de mi madre». Mariana asintió, comprendiendo su dilema. «El perdón no se puede exigir, solo se puede merecer», dijo con sabiduría impropia de su edad. «Y mi padre tiene mucho que compensar. El GPS anunció que estaban a 5 minutos del convento». Santiago redujo la velocidad al entrar en las calles estrechas del centro histórico de Cuernavaca,
Al doblar una esquina, divisaron la fachada blanca del convento de Santa Clara. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Algo no está bien, murmuró Santiago estacionando el coche a cierta distancia. Las luces deberían estar encendidas para la oración de la noche. Se acercaron con cautela a la puerta principal. Estaba entreabierta. Otra señal inquietante. Santiago empujó suavemente y la puerta cedió con un chirrido. «Madre Superiora», llamó en voz baja. «¿Hay alguien aquí?». Solo el silencio respondió. Avanzaron por el pasillo principal, iluminado únicamente por la luz de la luna que se filtraba por los vitrales. La capilla estaba vacía, al igual que la sala común y el refectorio. «Revisa por allá», indicó Santiago a Mariana, señalando hacia las celdas. «Yo iré al jardín interior». El jardín, donde había encontrado a su madre apenas unas horas antes, estaba sumido en penumbras. Santiago entrecerró los ojos, intentando distinguir formas en la oscuridad. Un movimiento entre los rosales llamó su atención. «¿Quién anda ahí?», preguntó. Avanzando cautelosamente, una figura se incorporó lentamente. Era una de las monjas más jóvenes, temblando visiblemente. «Están en la bodega», susurró, señalando hacia una pequeña construcción al fondo del jardín. Dos hombres llegaron preguntando por la hermana Esperanza. Cuando la Madre Superiora se negó a hablar, la golpearon. Tienen a todas las hermanas encerradas allí. Santiago sintió que la sangre le hervía al pensar en esos matones lastimando a mujeres indefensas. «¿Cuántos son?». «2 que yo vi, armados». En ese momento, Mariana apareció silenciosamente a su lado. Santiago le explicó rápidamente la situación. «La policía debe estar por llegar», susurró ella. «Deberíamos esperar. No sabemos qué planean hacer con las hermanas», respondió Santiago. «No podemos arriesgarnos». Observaron la bodega desde la distancia. Era una construcción sencilla de piedra, con una sola puerta y ventanas pequeñas. Un hombre fumaba junto a la entrada, mientras que del interior provenían voces apagadas. «Necesitamos un plan», murmuró Mariana. Santiago pensó rápidamente. Necesitaban crear una distracción para sacar al guardia de la puerta. «La monja puede ayudarnos», decidió. «Si ella hace ruido desde el otro lado del jardín, el guardia irá a investigar. Yo me encargaré de él mientras tú te acercas por detrás de la bodega». Con el plan acordado, la joven monja se dirigió hacia el extremo opuesto del jardín. Momentos después, el sonido de macetas rompiéndose quebró el silencio nocturno. El guardia, alarmado, gritó algo a su compañero dentro de la bodega y se dirigió hacia el origen del ruido. Arma en mano, Santiago esperó a que pasara junto a los arbustos donde se ocultaba y, en un movimiento rápido, lo derribó golpeándolo con una rama gruesa. El hombre cayó inconsciente sin hacer ruido. Santiago lo arrastró rápidamente hacia los arbustos y se apoderó de su arma, aunque esperaba no tener que usarla. Mariana, mientras tanto, se había acercado a una de las ventanas traseras de la bodega. Le hizo una señal a Santiago. Podía ver a las monjas dentro, custodiadas por el segundo hombre. Santiago se aproximó a la puerta, intentando escuchar. «El jefe dijo que debemos eliminar a cualquiera que sepa demasiado», decía una voz áspera, empezando por la vieja. «Por favor», suplicaba la voz que Santiago reconoció como la de la Madre Superiora. «Somos mujeres de Dios, no hemos hecho nada malo». Proteger a una fugitiva durante 20 años no es precisamente seguir los mandamientos, hermana. Santiago no necesitó escuchar más. Con una mirada, le indicó a Mariana que se preparara. Contó mentalmente hasta 3 y abrió la puerta de golpe. El secuaz se giró sobresaltado, pero antes de que pudiera reaccionar, Santiago lo embistió con toda su fuerza, derribándolo. El arma del hombre cayó al suelo, deslizándose lejos de su alcance. «¡Corran!», gritó Mariana a las monjas, mientras abría la puerta completamente. Las religiosas, aterrorizadas pero ilesas en su mayoría, comenzaron a salir apresuradamente. La Madre Superiora tenía un golpe en la frente, pero se mantenía firme, ayudando a las más ancianas. Santiago, mientras tanto, luchaba con el matón en el suelo. Aunque el joven mecánico tenía fuerza, su oponente tenía experiencia en peleas callejeras. Un puñetazo alcanzó a Santiago en la mandíbula, aturdiéndolo momentáneamente. El hombre aprovechó para intentar alcanzar su arma, pero Mariana fue más rápida. Pateó el arma lejos y,
Tomando una pesada cruz de madera de la pared, golpeó al atacante en la cabeza con todas sus fuerzas. El impacto fue suficiente para dejarlo inconsciente. «Parece que tenías razón sobre esta chica», dijo la Madre Superiora a Santiago, ayudándolo a levantarse. «Tiene agallas». En la distancia, las sirenas de la policía anunciaban su llegada. «Justo a tiempo para la limpieza», comentó Mariana con una sonrisa exhausta. Los oficiales entraron al convento con las armas desenfundadas, pero la situación ya estaba bajo control. Mientras los paramédicos atendían a la Madre Superiora y Santiago daba su declaración a la policía, Mariana llamó a su padre para darle la buena noticia. «Todos están a salvo», informó. «Las hermanas, Santiago, todos bien. Los hombres de Mercedes han sido arrestados». «Gracias a Dios», respondió don Armando. «Tu madre y Lupita también están seguras aquí. Vuelvan en cuanto puedan». Al cortar la llamada, Mariana se acercó a Santiago, que terminaba de hablar con los oficiales. «Es hora de volver a casa», dijo, tomando su mano. «Tu madre y Lupita nos esperan». Santiago asintió, pero antes de marcharse, se acercó a la Madre Superiora. «Nunca podré agradecerle lo suficiente por proteger a mi madre todos estos años». La anciana sonrió con serenidad. «Dios pone pruebas en nuestro camino, hijo. La verdadera recompensa es ver que la justicia finalmente ha prevalecido». Mientras salían del convento hacia la noche estrellada, Santiago se sentía extrañamente ligero, como si un peso que había cargado toda su vida finalmente se hubiera disipado. La verdad había salido a la luz. Su familia estaba reunida, y el futuro, por primera vez en mucho tiempo, parecía brillante y lleno de posibilidades. Mariana, como leyendo sus pensamientos, apretó suavemente su mano. «¿Listo para empezar de nuevo?» Santiago sonrió. Más que nunca, 3 meses después de aquella noche en el convento, la vida había adquirido un nuevo ritmo para todos los involucrados. El jardín de la casa que ahora compartían Santiago, Lupita y Esperanza en una tranquila colonia de la Ciudad de México se llenaba de risas y conversaciones, intentando recuperar el tiempo perdido. Esa mañana de domingo, Santiago preparaba el asador para una comida familiar, mientras observaba a su madre y hermana conversando animadamente en la terraza. Esperanza había recuperado algo de peso, y su rostro resplandecía con una vitalidad renovada, aunque todavía se podían ver las huellas de sus años de encierro en las arrugas prematuras que enmarcaban sus ojos. «Huele delicioso», dijo Mariana, apareciendo a su lado con una ensalada recién preparada. «¿Seguro que no necesitas ayuda?» Santiago sonrió al verla. Su relación había florecido gradualmente en estos meses, como una planta cuidadosamente nutrida. «Todo bajo control», respondió, dándole un beso suave. «¿Cómo está tu padre?» La expresión de Mariana se ensombreció ligeramente. «Nervioso. Es su primera visita desde que salió bajo fianza. No sabe cómo lo recibirá tu madre. El juicio contra don Armando había concluido la semana anterior, gracias a su cooperación con las autoridades y a su decisión de declararse culpable. Había recibido una sentencia reducida, 2 años de prisión domiciliaria y una cuantiosa multa destinada a obras de beneficencia. Mercedes, en cambio, enfrentaba más de 15 años de cárcel por múltiples delitos. «Mi madre es la persona más comprensiva que conozco», la tranquilizó Santiago. «Si pudo perdonarme a mí por dudar de ella todos estos años, podrá encontrar compasión para tu padre». El timbre de la puerta anunció la llegada de los invitados restantes. Lupita corrió a abrir, regresando momentos después con don Armando y Dolores, quien había insistido en preparar chiles en nogada para la ocasión. Don Armando avanzó con paso inseguro hacia la terraza. Los meses de tensión legal y el peso de sus acciones pasadas se reflejaban en su rostro envejecido y su postura menos imponente. Cuando vio a Esperanza, se detuvo, como si no se atreviera a acercarse más. Esperanza se levantó lentamente y caminó hacia él. El jardín entero pareció contener la respiración. «Armando», saludó con voz serena, «me alegra que hayas venido». «Esperanza, yo», comenzó él, pero las palabras parecían fallarle. «No es necesario», interrumpió ella con suavidad. «Lo importante es que al final hiciste lo correcto». Le ofreció la mano en un gesto de paz. Don Armando la tomó con reverencia, como si temiera que pudiera romperse, y luego, para sorpresa de todos, se inclinó y besó esa mano con humildad. «No merezco tu perdón», murmuró,
El perdón no se merece, Armando, respondió Esperanza. Se otorga, y es tanto para quien lo recibe como para quien lo da. Santiago observaba la escena desde cierta distancia, consciente de estar presenciando un momento de profunda sanación. Mariana, a su lado, tenía lágrimas en los ojos. La comida transcurrió con una calidez inesperada. Las tensiones iniciales se fueron disolviendo entre historias compartidas y planes futuros. Esperanza habló de su intención de retomar sus estudios de enfermería. Interrumpidos por su repentina desaparición, don Armando ofreció financiar una fundación dirigida por ella para ayudar a mujeres en situación vulnerable. Sería una forma de reparar, aunque sea mínimamente, el daño causado, explicó. Y la Fundación Mendonza se fusionaría con este nuevo proyecto. Me parece una idea maravillosa, concordó Mariana, quien había asumido la dirección de las empresas familiares durante la condena de su padre. Podríamos crear un programa específico para madres solteras. Lupita, que estudiaba el último año de Derecho, se animó con la propuesta. Yo podría encargarme del asesoramiento legal. Hay tantas mujeres que desconocen sus derechos. Santiago sonrió, conmovido por el entusiasmo de su familia. Era increíble cómo, después de tanta oscuridad, surgía luz en forma de proyectos para ayudar a otros. Después del postre, mientras todos continuaban conversando en la terraza, Santiago se retiró brevemente al pequeño taller que había instalado en el garaje. Necesitaba un momento para asimilar todo lo ocurrido. Su vida había dado un giro completo. De mecánico solitario obsesionado con el pasado a hombre con una familia restaurada y un futuro prometedor. Estaba ajustando una vieja motocicleta cuando sintió unos pasos a su espalda. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó don Armando. Santiago asintió, limpiándose las manos con un trapo. Quería decirte que he traspasado a tu nombre el garaje y todos los autos de la colección, anunció el empresario sin preámbulos. ¿Qué? No puedo aceptar eso, respondió Santiago, atónito. No es solo un regalo, explicó don Armando. Es un reconocimiento a tu talento. Nadie cuida esos autos como tú. Además, dudó un momento. Si todo va bien entre tú y Mariana, algún día serán tuyos de todas formas. Santiago no supo qué responder. La generosidad del gesto contrastaba con la imagen que había tenido de don Armando durante tantos años. Gracias, dijo finalmente. Pero preferiría ganarme las cosas por mí mismo. Don Armando sonrió, un gesto que lo rejuveneció momentáneamente. Sabía que dirías eso. Entonces, ¿qué te parece si convertimos la colección en un museo? Tú serías el director técnico, con un salario justo. Los ingresos irían parcialmente a la fundación de tu madre. Esta propuesta tenía más sentido para Santiago. Un trabajo honesto, haciendo lo que amaba, mientras ayudaba a otros. Eso sí puedo aceptarlo. Cuando regresaron al jardín, encontraron a Esperanza mostrando a Mariana y Lupita un pequeño diario de cuero gastado. ¿Qué es eso, mamá?, preguntó Santiago. Mi diario del convento, respondió ella. Escribí en él cada día durante 20 años. Pensaba que quizás algún día podrían leerlo, para entender. ¿Puedo?, preguntó Lupita, extendiendo la mano. Esperanza asintió, entregándoselo. Lupita lo abrió al azar y comenzó a leer en voz alta. 3 de junio, año 12 de mi retiro. Hoy Santiago cumpliría 17 años. Me pregunto cómo será ahora. ¿Tendrá novia? ¿Seguirá con esa pasión por los motores que mostraba desde niño? Me duele no poder estar ahí para verlo convertirse en hombre. Y mi pequeña Lupita, que apenas me recordará. Rezo cada noche para que Mercedes les haya permitido tener una vida normal. La Madre Superiora dice que Dios tiene un plan, que algún día entenderé por qué tuve que alejarme. Mientras tanto, sigo contando días, guardando los recortes de periódico donde ocasionalmente aparece alguna noticia sobre la familia Mendonza, como si fueran migajas que me acercan a mis hijos. Hay días en que la esperanza flaquea, pero luego recuerdo sus rostros y encuentro fuerzas para seguir. Esta separación no será eterna. Algún día, cuando sea seguro, los buscaré, y si no puedo, dejaré este diario para que sepan que nunca, ni un solo día, dejé de pensar en ellos. Al terminar la lectura, no había un solo ojo seco en el jardín. Lupita abrazó el diario contra su pecho, como si a través de él pudiera abrazar todos esos años perdidos. Hay algo más que deben saber, dijo Esperanza después de un momento. Algo que nunca le dije a nadie, ni siquiera en mi diario,
por temor a que cayera en manos equivocadas. Todos la miraron expectantes. Esperanza respiró profundamente antes de continuar. Antes de conocer a su padre, tuve una relación con un hombre en España. De esa relación nació un hijo, al que tuve que dar en adopción porque era muy joven y estaba sola en un país extranjero. La revelación cayó como una bomba. Santiago y Lupita intercambiaron miradas de asombro. ¿Tenemos un hermano?, preguntó Lupita con voz temblorosa. Esperanza asintió. Su nombre es Gabriel. Tendría ahora unos 35 años. Lo poco que sé es que fue adoptado por una familia de Sevilla. Tenemos que encontrarlo, decidió Santiago inmediatamente. Ya he comenzado a buscarlo, intervino don Armando, sorprendiendo a todos. Como parte de mi redención, tengo investigadores trabajando en ello. Mariana tomó la mano de Santiago, apretándola con complicidad. Parece que nuestra historia aún no ha terminado, murmuró. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Santiago miró a su alrededor, su madre recuperada, su hermana feliz, Mariana a su lado, incluso don Armando integrado en este cuadro familiar imperfecto pero genuino, y ahora, la posibilidad de un hermano desconocido en España abría un nuevo capítulo en esta historia que había comenzado con una simple fotografía encontrada en el maletero de un auto de lujo. La vida, pensó Santiago, a veces toma los rodeos más extraños para llevarnos exactamente donde debemos estar, a nuestra familia, brindó, levantando su copa, la que conocemos y la que aún nos falta por descubrir. Las copas se encontraron bajo el cielo crepuscular, sellando no un final, sino el comienzo de una nueva historia.